Mira, para una persona que no vive en el Medio Oriente, nos educan de alguna manera que los conflictos son por cosas materiales, por tierra, por agua, por petróleo, por gas. Se llama el materialismo histórico. En el Medio Oriente lo más importante son los clanes y la religión. Este conflicto es un conflicto netamente religioso, en donde parte del Islam, que es la minoría del Islam, considera que judíos y cristianos no tienen derechos nacionales, porque no son un pueblo, son religiones y son religiones anuladas con la llegada del Islam. Así piensa Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS. En otras palabras, se trata de un conflicto religioso. Lo que pasa es que la audiencia que nos está viendo ahora debe pensar, pero yo soy laico, yo no creo que los conflictos sean religiosos. Está muy bien que tú seas laico, pero en el Medio Oriente la gente no es laica. Entonces hay que saber religión. Bueno, ahí ya comienza un punto muy importante, Juan y audiencia, porque uno, cuando se ciñe exclusivamente a muchos medios de comunicación latinos y en el mundo en general, cree que esta es una lucha entre judíos y musulmanes. Sin embargo, vos estás diciendo que directamente para este grupo minoritario, digamos, todo aquel que no sean ellos, y eso le incluye a los cristianos y a los católicos, no pertenecen a esa zona. Claro, las personas pueden llegar a pensar, creo yo equivocadamente, que los que están en peligro, por ejemplo, son los judíos, pues están en guerra con los musulmanes radicales. La verdad es que los que están más en peligro en el Medio Oriente son los paganos, o sea, los que no creen en un solo Dios. Por ejemplo, los animistas en Darfur, las mujeres hasidíes que no son consideradas monoteístas por el Islam, y los cristianos. Los cristianos son los principales perseguidos en el Medio Oriente. Lo que pasa es que los cristianos no tienen un ejército que los defiende. En cambio, los judíos sí tienen un ejército que los defiende. Esa es la diferencia. Año 1920, 80 millones de cristianos vivían en el Medio Oriente. Hoy viven menos de 10. Dios mío. ¿Dónde se fueron los cristianos? Bueno, se fueron a Brasil, se fueron a Chile, por ejemplo, se fueron a Estados Unidos, a México. Un éxodo de 70 millones de personas. Claro, porque además los cristianos tienen menos hijos, son más cultos, y algunos de ellos fueron, escucha bien esto, 1915, los musulmanes otomanos quieren enrolar a los cristianos al ejército otomano, y los cristianos dicen, de ninguna manera, nosotros nos tratan como ciudadanos de segunda y nos vamos. Y vinieron acá, por ejemplo, levantaron una fábrica de tela, se llevaban muy bien con los judíos, sí, hasta ahora. Hablan árabe, son árabes cristianos. Entonces, estos árabes cristianos entienden perfectamente que el conflicto no es por X territorio.